En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a abordar el tema de la libertad y ligado a él damos un salto en el temario al tema de la dimensión moral y el mal en la vida del hombre, porque va más ligado a la libertad y así unificamos. De manera que la semana que viene nos concentraríamos en la sesión de la tarde nuestra, veríamos el origen de la persona humana, que me centraré sobre todo en lo que es la procreación. Hay un vídeo que yo os puse ya en el canal sobre lo que es la evolución y demás, y entonces eso correré un poquito más. Y veremos también un ratito las nociones básicas de familia y sociedad, ¿no? Y luego en la sesión voluntaria de la mañana, el tema de la muerte, el final de la vida y Dios, ¿no? Todo un poco a vista de pájaro porque el tiempo es el que tenemos. Bien, os proyecto ahora el esquema de la libertad. Ya tenéis en la carpeta compartida, a la que podéis acceder todos los temas completos, mucho más amplios de lo que vemos aquí en PDFs de todo el temario. O sea, tenéis lo que vamos a ver estas 3 últimas sesiones, lo tenéis ya colocado ahí de manera íntegra. Entonces, comparto pantalla, a ver si se deja. Vale, ya lo tenéis que tener ahí. Y ahora, si queréis, aparte de silenciar el micro, si desconectáis vuestra imagen, salvo que habléis, desconectáis vuestro vídeo, la conexión irá mejor. Gracias. Ya cuando queréis hablar, os volvéis a conectar en la imagen. Muy bien, bueno, pues el tema de la libertad. Partimos de dónde hemos dejado el estudio de las dimensiones del hombre. Las dimensiones del hombre, de la persona, como en sus facultades, en sus dinamismos, nos mostraban que tanto la inteligencia, nuestro conocimiento, capacidad de verdad, nuestra voluntad, tendencia hacia el bien, inclinación al bien, abierta a todo bien, incluso al bien trascendente, el afecto, de la misma manera abierto, no ligado simplemente a lo que son las emociones sensibles animales, está abierto, ¿no? Y eso hace que nuestra acción no sea una acción programada, es una acción que se caracteriza por ser libre. De manera que un rasgo de la persona humana, por su misma estructura antropológica, tal y como queda configurada aquí, por su misma naturaleza en sus dinamismos, queda identificada con la libertad, ¿no? Es decir, la persona es naturalmente libre. Y digo el naturalmente delante porque es uno de los temas que en el mundo contemporáneo, si recordáis, ya lo comentábamos al principio cuando enfocamos el tema de persona y naturaleza, el quién y el qué, en el mundo contemporáneo se contrapone naturaleza y libertad. Como que para ser libre tengo que estar por encima de la naturaleza en un sentido concreto, el sentido biologicista, ¿no? El sentido científico de naturaleza, que bueno, para la ciencia está bien, pero no es el único sentido, ¿no? La naturaleza que posee la persona es la que me hace libre, es una naturaleza que no me determina sino a ser libre, o lo que decía Sartre. Sartre lo expresa muy bien, estoy condenado a ser libre, o sea, no puedo no ser libre. Mi naturaleza, si me determina algo, es a obrar libremente. No me queda más remedio que tomar decisiones. Incluso el no tomar decisiones es en sí mismo una decisión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto se ha llegado a decir hasta tal punto que persona y libertad van ligados, que un antropólogo español que fue muy famoso en la Universidad de Navarra, porque creó escuela allí, Leonardo Polo, formuló una cosa que llamaba él la antropología trascendental, ¿no? Que decía, hay en el ser humano hay aspectos de la persona que son identificativos suyos, ¿no? Y él los llamaba trascendentales antropológicos. Uno de ellos era la libertad, ¿no? Persona y libertad coinciden, como diciendo, donde hay libertad hay persona, donde hay persona hay libertad. Son como un rasgo absolutamente esencial, ¿no? Ahora, la libertad no es una facultad.
Yo tengo una facultad de ser libre, igual que tengo una inteligencia, una voluntad, un afecto, unas tendencias sensibles, una capacidad digestiva. No. La libertad es un rasgo de mi persona y un rasgo que me dan mis facultades. Por ser ellas como son, yo soy libre. El rasgo es de la persona, ¿no? La libertad nuestra, que la podemos constatar, y ahora lo iremos viendo en diferentes conductas y experiencias nuestras, tiene también un rasgo, y es que es limitada. Igual que es algo recibido por mi naturaleza, y en el fondo veremos es algo donado por el hacedor de mi naturaleza, es decir, Dios que ha hecho mi naturaleza me ha hecho libre, Dios ha querido que yo sea libre, ¿no? Yo suelo decir que quizá sea el único en el universo que se toma realmente en serio nuestra libertad. A veces ni nosotros mismos nos la tomamos tan en serio como Dios. Dios sí cree en nuestra libertad. La ha hecho, la fomenta, la defiende, la protege y cuando la herimos hasta la sana, ¿no? Y nosotros, nuestras sociedades, unos con otros, a veces no la creemos, a veces no la respetamos, casi nunca la asumimos y muy pocas veces la desarrollamos a crecer en libertad, porque se puede crecer en libertad. Bien, pues junto a eso, la libertad nuestra no es una libertad infinita, es una libertad con límites, es una libertad situada, es una libertad limitada. ¿Dónde está situada y limitada? En lo que es nuestra naturaleza humana. Tiene unos límites físicos, tiene unos límites también personales, porque somos criatura, ¿no? Ahora, como su referente es la apertura al infinito, nuestra libertad por las aperturas de la inteligencia y la voluntad y el sentimiento está abierta a Dios, a lo divino, nuestra libertad siempre tiende a compararse con el infinito. Y por lo tanto se siente un poco frustrada a la persona humana cuando se me dice, soy libre, pero no del todo libre. Y eso le lleva a veces como a despreciar un poco ese hecho, ¿no? Como si fuese menos importante, porque como no es del todo libre, estoy condicionado, otros dicen estoy limitado, estoy coartado, estoy coaccionado, yo suelo decir que estoy condicionado por muchas condiciones, pero esas condiciones, como dice Zubiri, se transforman en posibilidades. Es un poco el clásico ejemplo de las alas del águila, ¿no? Las alas del águila es la parte más pesada de su cuerpo. Cuando se extienden, sin embargo, es lo que le permite volar. Muchas de las cosas que nosotros llamamos condiciones y que a veces no nos gustaría tener, los demás, por ejemplo, la tradición de mi cultura, que me aporta una serie de visiones, etc. Decimos, esto me impide, porque yo podría ser de otra manera. Sí, no te impide. Son como las alas, te permite volar. Ahora pesan, claro que pesan, pero si te las cortas, no vuelas, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que vemos como impedimentos son realmente posibilidades, posibilitadoras, ¿no? Bien, pues ese límite de la libertad ha llevado a personas a decir que la libertad no es tal, que la libertad en el fondo es aparente, no existe, ¿no? Y eso ha hecho que sea necesario incluso defender la libertad. Quizá hoy haya muchas personas que hablan mucho de la libertad y sin embargo en sus teorías sean como muy deterministas, ¿no? Unos de ellos son los cientificistas, ¿no? Ellos piensan que estamos determinados por la ciencia y que en el fondo, conociendo las neuronas, conociendo el cerebro, podrían predecir nuestra conducta. Por lo tanto, nuestra conducta no es realmente libre. Otros que piensan así son los culturalistas o algún tipo de sociología más filosófica, que piensa que la presión social o la presión de la cultura es tan fuerte, que en el fondo yo no soy libre. Aunque me lo pueda creer, en el fondo estoy tan condicionado por los demás, por lo social, por la cultura, que decido lo que es así. Y basta ver la propaganda, el poder de los medios de comunicación, radios, televisiones unidos, cuando se ponen realmente a funcionar al unísono en un tema, como para ver cómo tienen realmente un poder tremendo, ¿no? Tremendo, que a veces asusta, ¿no? ¿Cómo es posible que miles de personas, millones de personas vean lo mismo de la misma manera? Porque hay una presión social al respecto, ¿no? Bueno, ese tipo de posturas, que también las hay teológicas, se llaman deterministas. Incluso hay una que se nos puede meter dentro sin querer de nosotros los católicos, cuando hablamos del querer de Dios, ¿no? Vamos a verlas con un poquito de calma, ¿no? Estos determinismos los podemos clasificar, o los clasifico, para resumirlos, en tres, ¿no? Tendríamos un determinismo de tipo teológico o fatalismos, ¿no? Niegan que haya libertad real en el hombre,
A ver. Porque hay un destino predeterminado, una necesidad, una fatalidad, o el mismo Dios, ¿no? Esto lo hay en las religiones precristianas, en Grecia, en Roma, en Oriente, ¿no? El destino de los dioses está ya marcando mi vida, ¿no? El Islam en este sentido también es muy, muy predestinacionista. Algunas versiones protestantes hablan de la predestinación del hombre, ¿no? Eso incluso llevó a veces a Weber, por ejemplo, a afirmar, Max Weber, un sociólogo alemán, austríaco, que afirmaba que esa predestinación estaba en el origen de que en su época la Alemania del Norte, que era más luterana, estuviese más desarrollada económicamente por el capitalismo, dado que eso estaba vinculado a la visión calvinista-luterana de la predestinación. Si te va bien en esta tierra, eso es señal de que te irá bien en la vida eterna. Con lo cual, porque estás predestinado, lo que pasa en esta vida es señal de lo que te pasará en la otra. Lo cual es terrible, ¿eh? Porque si te va mal en esta vida, aquí pobre, aquí enfermo, aquí miserable, aquí traicionado, aquí en la cruz, en la otra te irá peor que peor, ¿no? Y entonces eso llevaba a los luteranos y calvinistas a ser capitalistas, a que así les fuese bien el asunto, como señal de lo otro, ¿no? Es una interpretación que hace Weber, yo aquí la resumo mucho, ¿no? Ese vínculo entre idea religiosa de predestinación y desarrollo del capitalismo, ¿no? Luego se mostró que no era verdad así, porque la región alemana más próspera actualmente es el sur, Baviera, con una predominancia de componente religioso católico, que para él llevaba más o menos a lo contrario, ¿no? Bien, esto, el fatalismo o las predestinaciones teológicas, lo que convierte en la libertad del hombre es un teatro, es una apariencia, ¿no? A veces las tragedias griegas consisten en eso, ¿no? En cómo el hombre, que se sabe todo que va a acabar fatal, ¿no? El héroe, lo que tiene que hacer es resistir al máximo, ¿no? Para poder así, es lo que más emocionaba a los griegos y a los romanos de las tragedias, ¿no? Cómo resiste el hombre al máximo y es casi así como un suspiro de ¡ay, casi lo consigue! Pero nunca lo va a conseguir, ¿no? En el fondo todo lo que hagamos nosotros es inútil, no sirve, ¿no? No sirve. El peso de la historia lo lleva otra dimensión, ¿no? No hay más remedio, ¿no? Fijaos que esto sin querer a veces se mete en católicos que empiezan a decir, bueno, es la voluntad de Dios y al final va a ser lo que Dios quiere, ¿no? A veces se nos mete muy piadosamente este tipo de expresiones y sin ninguna mala intención, pero al final hacemos la libertad como algo inútil, algo que fuese una especie de pequeña farsa, ¿no? De pequeña farsa nuestra, ¿no? Como diciendo, bueno, en el fondo no es trascendente lo que yo haga, ¿no? Porque al final se cumple el plan de Dios, ¿no? Ese Dios que se sirve incluso de lo que yo me creo, mi libertad, mis obras, mis decisiones, en el fondo, ¿de qué sirve si al final va a salir su plan, ¿no? ¿De qué sirve el sí de la Virgen, ayer que era la Virgen de Fátima, si al final va a salir el plan de Dios de una manera o de otra? ¿De qué sirve que yo me esfuerce por ser generoso, solidario, un ciudadano que se arriesga por los demás, que se compromete, que sigue su vocación, lo que sea? ¿De qué sirve que se comprometan otros, ¿no? Si al final va a ser el plan de Dios, ¿no? Es decir, al final quitas peso a la libertad, ¿no? Por esa forma de entender mal, el plan de Dios. El plan de Dios no es eso. El plan de Dios es capaz de incluir nuestra libertad, incluso depender de nuestra libertad. Y eso lo hemos visto en la historia de la salvación, por ejemplo, con el tema de la cruz de Cristo, ¿no? Que es querida por Dios en cuanto que nosotros la íbamos a hacer. Pero los que la hemos querido directamente somos nosotros, y Dios es capaz de acoger eso. Y se toma en serio nuestra libertad hasta el punto de la crucifixión de su Hijo, ¿no? O sea, se la toma realmente en serio, ¿no? El Señor, nuestra libertad, ¿no? Bien, claro, ahí tenemos también que tener en cuenta que nuestra libertad no consiste en un descubrir el querer de Dios para ejecutarlo. Esa es una visión light también de esa especie de determinación. Dios tiene un plan para mí, mi misión en la tierra es descubrir el plan, y a veces dices, pues Dios mío, ¿por qué lo pones tan difícil que tu plan parece un plan secreto, ¿no? Y entonces a ver si lo descifro para poder cumplirlo, y qué angustia si no consigo cumplirlo, ¿no? Nosotros no somos ejecutores de planes divinos. El Señor cuenta con nuestra libertad real.
y su voluntad amorosa encuentra caminos compatibles con nuestra libertad real. O sea, somos realmente protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, ojo con esos predestinacionismos, ¿no? que hay por ahí, ¿no? Que detrás de estos problemas late la interacción entre lo divino y lo humano, ¿no? Que es el gran tema. Otro tipo de negadores de la libertad son los materialistas, ¿no? Seríamos pura materia, que se rige, por tanto, por leyes necesarias de tipo fisiológico, la genética, lo neuronal, ¿no? Esto pues hace que en el fondo lo que nosotros creemos libre esté regido por fuerzas ocultas inconscientes, ¿no? Bien sean cosas psicológicas, conductistas, psicoanalistas, otras de neurociencia o psicologistas, ¿no? En el fondo no habría una dimensión del hombre que estuviese por encima y que le hiciese dueño, capaz de autodeterminarse, ¿no? Por último, este es muy conocido, no insisto más en él porque tampoco tiene mayor misterio, ¿no? El último, que también está muy en boga hoy, son los estructuralismos, ¿no? Que los hay de mucho tipo, ¿no? Se concibe a la persona como una especie de cebolla con muchas capas, ¿no? Capa genética, capa neuronal, capa biológica, lingüística, social, cultural, ¿no? Cada capa se apoya en las anteriores con unas leyes fijas, ¿no? Esa complejidad nos lleva a creer que somos libres y creativos, pero en el fondo estamos determinados por esas estructuras, ¿no? Si las conociésemos mejor, seríamos absolutamente previsibles, ¿no? ¿Qué nota vas a sacar? Yo ya la sé desde que te conocí el primer día de clase. No, mentira, pero en el fondo digo, si yo te conociese así, no haría falta ni que te hiciese un examen o te hiciese hacer un trabajo, porque ya podrías saberlo, ¿no? Tenemos aquí la fuerza del arrastre social, Comte sobre todo, Durkheim un poquito menos, era el poder determinante de la estructura económica para Marx, ¿no? O el deconstructivismo del transhumanismo y de la ideología de género. Normalmente estas posturas adolecen de caer en una contradicción, porque al mismo tiempo que te dicen que todo está predeterminado y todo es científico y todo se puede explicar por la materia o por las estructuras, al mismo tiempo te dicen que tú eres libre y que por lo tanto tú decidas qué sexo tienes, tú decidas cuál va a ser el hombre del mañana, el superhombre con unos genes transformados capaz de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues no responden ahí, no responden ahí, ¿no? ¿Cuál es, en el fondo, la consecuencia de estas posturas? La consecuencia de estas posturas es un estado de desesperanza, ¿no? Desesperanza. Porque yo no puedo hacer nada por cambiar las cosas, por cambiar mi vida, por cambiar el mundo, por cambiar la historia, ¿no? Por lo tanto, voy a dedicarme en plan estoico, si soy un poco bueno, y si no, en plan epicúreo, a disfrutar de la vida, a sufrir lo menos posible, ¿no? Tanto habría una desesperanza en clave social como en clave individual, ¿no? ¿Podemos decir algo frente a los determinismos? ¿Cómo defendemos la libertad? Pues hay muchos caminos, ¿no? Uno ya lo hemos visto, es una vía larga, ¿no? Que es el estudio que hemos hecho de la persona humana y su naturaleza a través de sus facultades, ¿no? Eso nos muestra cómo realmente nuestras estructuras y nuestro ser están llamados a la libertad. Y bueno, no lo voy a repetir ahora, pero es lo que hemos hecho hasta este momento. Si lo focalizamos, todo lo que hemos avanzado nos muestra que somos libres, que no somos seres instintivos, seres predeterminados, ¿no? Luego, otro campo que lo descubrió Kant en su momento y que también lo ha puesto muy de relieve desde la fenomenología post-holocausto nazi, el gran personalista, fenomenólogo Levinas, en francés, aunque él es oriundo de Kaunas, en Lituania, ¿no? Es el captar la experiencia moral fundamental, ¿no? Es decir, que el hombre es responsable. Que el hombre es responsable. Que nosotros tenemos experiencias en la vida cotidiana y también a lo largo de la historia de dimensiones tremendas, de que hay cosas ante las cuales tenemos que responder. ¿Y ante quién respondemos? A veces ante la sociedad, pero sobre todo y fundamentalmente ante nosotros mismos, ¿no? Tenemos que obrar de una manera que responda al bien. Y si no lo hago, estoy obrando mal. Y eso depende de mí. Por eso se me puede pedir responsabilidad. Por eso yo tengo que justificar
mis acciones. Tengo que mostrarme a mí mismo que son justas. Por eso, cuando una persona obra mal, y eso lo veréis los que tenéis niños o os habéis dedicado a grupos o lo que sea, o también en vuestra vida cotidiana, con vuestra esposa, esposo, amigos, y cuando uno mete la pata enseguida busca justificaciones para decir que no ha sido culpa suya, ¿no? Lo podéis ver en los gobiernos también, lo podéis ver en los partidos, nadie tiene la culpa de nada, todo el mundo busca justificaciones, no es que yo soy bueno, ¿no? En el fondo está buscando decir que su responsabilidad ha estado bien cumplida, ¿no? Eso está mostrando la libertad. Si no fuésemos libres, en el fondo ese tipo de justificaciones no aparecerían en nuestra vida, ni en la de la sociedad, ni en la política, ni en la economía, ni en la vida de pareja, no harían falta, ¿no? Kant lo capta muy bien en el imperativo categórico, ¿no? Y Levinas con la responsabilidad fundamental, ¿no? Él lo llega a expresar de una manera tremendamente llamativa. Dice, yo soy responsable de todo y de todos, ¿no? Del mal de todo y de todos. Lo cual no quiere decir que yo haya cometido todos los males, ¿no? Pero sí que tengo que dar una respuesta con mi vida que esté a la altura del bien frente a esos males, ¿no? Y bueno, eso creo que es una intuición importante, ¿no? En el fondo Levinas dirá eso, esa experiencia, porque lo que hace es describir la experiencia ética, sobre todo a través de la experiencia del cara a cara, ante el pobre, el huérfano y la viuda. Él utiliza el término bíblico, retomando un lenguaje no racionalista, y para eso busca en sus raíces judías, en la Biblia, ¿no? Y tiene cosas preciosas, ¿no? Pero él descubre en el fondo que yo puedo ser responsable solamente si hay un Dios que es el bien absoluto. Si no, yo no podría vivir esa experiencia de la responsabilidad. Ser responsable implica que soy libre. El hecho moral, el hecho de que busquemos la justicia, como dice Kant, que no nos satisfagamos con que en este mundo triunfe el mal o la injusticia y pensemos tal que hay una vida eterna, ese hecho moral, el hecho de que haya moral, y digamos, esto no puede ser, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ese hecho, simplemente la posibilidad de eso está diciendo que el hombre es libre, en algún grado, ¿no? Bueno, es una segunda forma más corta, muy interesante, de mostrar que hay libertad, ¿no? Luego está la intuición espontánea, la experiencia común, ¿no? Es decir, ahora mismo cualquiera de vosotros, si le da la gana, coge y colgaría aquí y compartiría en la pantalla, porque lo tengo permitido, la foto de su casa o la foto de sus vacaciones soñadas, ¿no? Sin embargo, no lo hacéis, o si queréis sí, o si queréis podéis interrumpir la clase ahora o no queréis, ¿no? O sea, tenéis una experiencia espontánea de pequeñas libertades, ¿no? Pero por pequeña que sea, pasa como con el relativismo. Con que haya una pequeña cosa libre significa que hay libertad. Con que haya una pequeña verdad significa que no todo es relativo, ¿no? Hegel es el filósofo en este sentido que más contradice esto, porque él es lo que llama él la astucia o la añagaza de la razón. La razón es la razón absoluta, sería como un Dios, pero no un Dios cristiano, un Dios que en el fondo utiliza la historia, utiliza la creación y utiliza al hombre para ver todo lo que había dentro de sí y regodearse en lo que había dentro de sí. Por eso crea y por eso saca la materia y por eso saca los hombres, ¿no? Y en el hombre él llega a ser consciente de sí mismo, ¿no? Concibe así la historia y concibe así el todo, ¿no? Y en el fondo nosotros no seríamos más que un momentito en ese devenir de Dios fuera de sí mismo para reconocerse a sí mismo, y aunque nos creamos libres, ese creernos libres es solamente un truco, una astucia que utiliza el espíritu absoluto, la razón, para que funcionemos como si lo fuésemos. Pero en el fondo es Dios, es la razón absoluta en su propio devenir, ¿no? ¿Qué decir contra esto? Defender la experiencia común de la libertad, ¿no? Jaspers lo hace muy bien, ¿no? Sartre lo hace muy bien, ¿no? Sartre, con esa paradoja, estoy condenado a ser libre, pero soy libre, es una captación vital de la libertad que está muy clara, ¿no? Y Jaspers pone el ejemplo de la lucha por las libertades, ¿no? O sea, si fuese verdad lo que dice Hegel, que la libertad es aparente y es un truco de la razón, ¿por qué los esclavos luchan por ser libres? ¿Por qué los oprimidos luchan por salir de su opresión? ¿Por qué nosotros vemos que es justo apoyarles? ¿Por qué la humanidad avanza, aunque quede mucho por conseguir en esas líneas? Porque somos libres. Si no lo fuésemos, pasaría como para Aristóteles, que piensa que el lugar natural del ser humano esclavo es ser esclavo, que solamente los superiores ciudadanos están llamados a la libertad, al resto pan y circo, ¿no? Bueno, pues
si fuésemos naturalmente no libres, el esclavo estaría tan feliz siendo esclavo y no lucharía por ser libre. Sin embargo, piensa tú qué ocurre cuando te esclavizan o qué ocurre cuando alguien te manipula. ¿Qué pasa? Que no te gusta, te has sentido maltratado y vas a poner los medios para que no vuelva a pasar, para que esa persona no te use, no te manipule, porque cuando te manipula te ha quitado la libertad, ¿no? Entonces, el mismo deseo de libertad, la misma noción de esclavitud, está mostrando que somos libres, aunque de hecho esté siendo manipulado, aunque de hecho esté ahora con unas cadenas tremendas. Pero yo no soy esclavo, yo soy más que lo manipulable y yo quiero librarme de estas cadenas. Eso manifiesta que en el fondo mío, aunque no lo haya conseguido, hay una libertad más radical, ¿no? Y luego está el curioso argumento del como sí de Jean-Luc Marion, ¿no? Que nos sitúa en un caso extremo, ¿no? En que no pudiésemos movernos, no pudiésemos decidir casi cosas. Tenemos una situación que está absolutamente pues, como un confinamiento como el que estamos viviendo, pero realmente a lo bestia, ¿no? Entonces, él dice, bueno, párate y haz un experimento mental. Imagínate que esa situación la has querido tú. ¿Puedes vivirla como querida por ti? ¿Puedes aceptarla? Vale que no la puedes cambiar, no puedes poner otra. Estás en un campo de concentración vietnamita durante 10 años. ¿Pero puedes asumir eso como queriéndolo vivir? Sí, pues aunque no puedas cambiar nada, ese simple acto interior manifiesta que tienes una libertad interior que no te han podido ni siquiera quitar. Bueno, son formas de argumentar a favor de la libertad que, bueno, pues nos pueden ayudar ahí a verlo, ¿no? Bien, entonces existe la libertad, soy libre. Ahora, ¿en qué consiste esta libertad? Lógicamente a nosotros nos vendrán enseguida las clásicas frases, ¿no? ¿Cuáles son las clásicas frases? No es lo mismo libertad que libertinaje. Libertad y deber se relacionan, claro, sí, libertad y deber se relacionan, por supuesto, ¿no? No son dos cosas que estén desconectadas, ¿no? Ahora, si mi libertad es una libertad limitada y situada, pero es auténticamente libertad, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería la raíz de la libertad? Yo ahí lo que me quedo es casi con las expresiones que ha desarrollado en su teoría de personalización Karol Wojtyła, que recoge lo mejor de la tradición escolástica y lo mejor de la tradición fenomenológica con un toque de personalismo. Así queda como muy rimbombante, pero en el fondo va a una noción que es muy sencilla. Una persona es libre porque es capaz de autodeterminarse. Y es capaz de autodeterminarse, es decir, no es determinada por los demás, ni por las circunstancias, ni por Dios, sino que se autodetermina a sí misma, ¿no? Porque se autoposee, porque es dueña de sí misma, es señora de sí misma, ¿no? Y en el fondo, mi autodeterminación personal va a ser un posicionarme a favor o en contra del dinamismo unificador más grande de la persona humana, que es el amor, ¿no? Por eso, cuando yo elijo el mal, y puedo elegir el mal, y puedo elegir el mal a sabiendas de que es malo, ¿no? Cuando yo elijo el mal, eso manifiesta mi libertad. Pero al mismo tiempo que la manifiesta, la empequeñece. Yo elijo el mal porque soy libre, pero cuando elijo el mal, empiezo un camino que va a irme negando en mi esencia, que está lanzada como una flecha hacia el bien, ¿no? Bueno, viendo esa noción de libertad, vamos a meternos en esa autodeterminación, porque somos dueños de nosotros mismos, ¿de dónde viene? Entonces, yo siguiendo un poco a Zubiri, a mi manera, integro las aportaciones de diferentes pensadores en este esquema, ¿no? Hay como 3 niveles de libertad. Uno, libertad fundamental o trascendental, lo que Zubiri llama libertad en la realidad. Para él la realidad es un sentido técnico, ¿no? El hombre vive en la realidad, no vive en el entorno, en el medio de los instintos animales, vive en el mundo y por eso conoce la realidad, ¿no? Tiene mundo, no tiene medio, ¿no? El hombre, por ser inteligente, abierto a la infinitud de la verdad y por tener esa voluntad y ese sentimiento que hemos visto, está abierto al mundo, sin que sea determinado, ¿no? Esta noción
la han desarrollado muy bien Heidegger en parte, aunque luego él se estrella un poquito, y el pensador español de la Complutense, Millán Puelles, ¿no? Claro, soy libre porque vivo en la verdad, en el ámbito del ser. Por lo tanto, no estoy sumergido en el torrente de los instintos, en el torrente de lo predeterminado, sino que, aunque tenga parte así, que ya hemos visto, sobresalgo, ¿no? Estoy sobre la naturaleza y soy dueño de esa naturaleza, ¿no? Es la libertad en, ¿no? Por eso, por tener esta libertad, hay dos campos de realización de esta libertad, ¿no? El campo de la especificación y el campo de la ejecución, ¿no? Especificar, ¿qué quiere decir? Pues cuando yo decido si hacer esto, esto otro, de esta manera o de esta otra, especifico mi acción, ¿no? No está predeterminada en ese sentido. Y también hay campos en los que a lo mejor no puedo especificar mucho, pero sí puedo decir si hago o no hago, ejecuto o no ejecuto. Eso en la filosofía clásica se ha llamado libertad de especificación y libertad de ejecución, ¿no? Que se fundamentan en la libertad en. Esta sería como la raíz de la libertad, que coincide un poco con quién soy yo. Soy persona que tiene una naturaleza libre. Luego estaría la libertad de, también la llama Zubiri, liberación, libertad de liberación. Aquí meteríamos todos los campos de los cuales yo estoy libre de impedimentos, ¿no? Libre de impedimentos. Y como no tengo impedimentos, soy libre de, tengo libertad de, por ejemplo, pensamiento, libertad de culto o religión, libertad de voto, tengo libertad de expresión, libertad de, todos esos campos de las libertades de, ¿no? Y las sociedades ahí es más superficial, lo cual no quiere decir que no sean importantes, son muy, muy importantes y están relacionados también con los derechos humanos, ¿no? Pero esos campos dependen de la raíz y en ese sentido son secundarios, ¿no? ¿Qué es lo que contradice la libertad de? La opresión. ¿Qué tipos de opresión tenemos? Son los impedimentos. Y los impedimentos se pueden agrupar en dos tipos, físicos psicológicos, que impiden el acto libre, y también los que son la presión social o la coacción. Los físicos psicológicos a veces pueden anular la libertad, ¿no? Una persona, por ejemplo, que pues por un infarto, una hemiplegia, ha quedado privado del ejercicio de su racionalidad, ¿no? Al menos provisionalmente, y no decide, o que tiene una demencia, ¿no? Es algo que le está impidiendo ser libre. Hay un impedimento físico, psicológico, aunque esa persona en su raíz sigue conservando la libertad o la libertad trascendental. Si desaparece ese impedimento físico-psicológico, esa persona ejercería la libertad sin problema, pero necesita ser liberada por la medicina o por otros factores, ¿no? Y el otro elemento que ataca nuestras libertades y de los cuales tenemos un camino de ir creciendo en liberación, sería la presión social y las coacciones, ¿no? Y es ahí un debate siempre en las libertades públicas y su articulación con la libertad, porque estas libertades pues no son todas del mismo nivel, se relacionan con la libertad de los demás, con el bien común, ¿no? Y a veces ocasiona conflictos, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos una claridad de lo que es la jerarquía de libertades, ¿no? Por poner un ejemplo, perdonadme que lo ponga porque a lo mejor alguno de vosotros le ha pasado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha devoción a comulgar en la boca y le cuesta horrores. Yo tengo un matrimonio amigo mío que les resulta imposible comulgar en la mano, ¿no? Y ante esta situación de coronavirus, claro, tú tienes derecho a elegir dónde comulgas, cómo comulgas, si en la mano, si en la boca, si de pies, si de rodillas, tal, siempre que no se haga una cuestión que imposibilite a los demás, ¿no? Claro, ante la situación de coronavirus, que no sabemos muy bien muchas cosas, pero una que sí sabemos es que a través del respirar se puede transmitir y sobre todo del hablar. Por ejemplo, los curas si damos la comunión ya tenemos un mandato que cuando la demos no digamos a la gente ni el cuerpo de Cristo y que a ser posible llevemos la mascarilla, ¿no? Ya cuando pasemos a la fase 1, ¿no? Bueno, pues entonces se está recomendando vivísimamente
y en Madrid el obispo lo ha dejado también un poco en manos de los párrocos, el que se comulgue en la mano. Y dices, bueno, es que no se respeta mi derecho de comulgar en la boca. Vamos a ver, no es una cuestión de que no tengas ese derecho, ¿no? Tú tienes ese derecho, pero todos tenemos derecho a la salud y a no transmitirnos la enfermedad, tanto el cura a otros como entre nosotros, como unos al cura, ¿no? Entonces, o si tú quieres confesarte, por ejemplo, y yo te digo, mira, pues te pones la mascarilla y te pones a 1,5 metros, o no te confieso. Pues yo tengo derecho a confesarme así. Pues bueno, sí, pero ahora, ante esta situación, ese derecho, esa libertad, es inferior a la otra libertad. Por lo tanto, queda provisionalmente suspendida, no eliminada, suspendida hasta que la situación cambie, ¿no? Entonces, no es que me han quitado el derecho. Mira, no se te quita ningún derecho. Es que en esta situación toca suspenderlo provisionalmente en espera de que pase eso. Bien, entonces la jerarquía, no sé si el ejemplo clarifica, ¿no? A lo mejor os polemiza, ¿no? Y demás, pero bueno, es importante comprenderlo bien, ¿no? Lo mismo pasa a veces con derecho a manifestación. Ahí estamos todos un poquito, a veces en Madrid, saturados con esto de ser la capital, ¿no? Es decir, es que aquí vienen todas, aparece el manifestódromo nacional, ¿no? Es que el derecho de manifestarse sí, está bien, pero es que aquí parece que nadie tiene derecho a ir al trabajo tranquilo o pasar por una vuelta de su casa con sus niños tranquilo, porque cuando no hay coronavirus, hay todos los días una manifestación o dos, y entonces es imposible, yo no tengo libertad de desplazarme, ¿no? Y bueno, esos conflictos, ¿no? Hay que ver cómo van quedando, ¿no? Bien, queda el tercer nivel, y este es el más interesante, es la libertad o libertad de calidad. Libertad de calidad, ¿no? Si os parece bien, aunque estamos llegando a la hora, sigo hasta acabar la libertad, y cuando acabe la libertad hacemos una mini pausa, y así no interrumpimos el hilo. La libertad es una libertad orientada. ¿Orientada a qué? A mi propia plenitud. Mi propia plenitud, que en el fondo es mi realización como relacionado con Dios y relacionado con los demás. En eso va a consistir mi felicidad, ¿no? En el fondo, ya si añadiésemos lo que aporta la fe, sería mi realización en Cristo, ¿no? Pero bueno, eso ya es teología, ¿no? Es una libertad no es indiferente, no es plana, ¿no? Lo que decía antes, elegir el mal manifiesta que soy libre, pero me hace esclavo, ¿no? Elegir el pecado manifiesta mi libertad, pero me esclaviza, ¿no? ¿Cuál sería la meta de la libertad? Si vemos el dinamismo de la persona y lo que significa entre estos la capacidad de amar, que integra el conocimiento, la voluntad y el sentimiento, la libertad tiene una orientación al amor, porque la persona tiene una vocación, es viator hacia el amor. Luego, ¿cuál sería la máxima manifestación de libertad? El que uno se autoposee y se autodetermina a sí mismo para amar, para donarse. Por lo tanto, el que se dona de una manera más total está expresando la máxima libertad. El que da su vida por amor está expresando la máxima libertad, ¿no? Esa, bueno, a máxima autoposesión, máximo amor, ¿no? Y esto se ve, ¿no? Es decir, de muchas maneras, es decir, nadie da lo que no tiene. Tú no puedes dar la vida si no estás en grado de vencer el miedo y arriesgarla. Tú no puedes entregar tu cuerpo si no eres dueño de él en el matrimonio. Lo que harás es vivir tus pasiones e intentar no sé qué intento de. En la medida que tú tengas una posesión de ti mismo más perfecta, eso mayor, más señorío, eso permitirá que vivas también la sexualidad como donación y no como un calmarte o una necesidad incluso que a veces se mete en la cabeza de la gente, ¿no? Bueno, el amor es el norte de la libertad, ¿no? Cuanto más dueño seas de ti, y eso lo iremos consiguiendo con las virtudes, más podremos amar y más libres seremos. Y seremos capaces de actos más libres. Entre ellos, la libertad máxima se expresa también en la fidelidad, que vence al tiempo. Soy tan libre que me poseo a mí mismo hasta el punto de que puedo determinarme a mí mismo lo que voy a ser a lo largo de toda mi vida. Que voy a comprometerme contigo para fundar una familia, pase lo que pase contigo. Soy dueño de mí mismo hasta ese punto. Claro, para eso requiere uno tener una gran libertad. Por eso cuando uno se casa y dice sí a otra persona para siempre, a unas sabiendas de que no lo sabe todo,
y de los riesgos que corre, está manifestando una gran libertad. Ahora, todo el mundo llega a ese grado de madurez. Lo mismo para la vida consagrada, para los compromisos sacerdotales, para lo que queráis, ¿no? Los compromisos personales de por vida, ¿no? Hay una gran capacidad ahí de expresar esto, ¿no? Pero la fidelidad es una manifestación de libertad, ¿no? Por eso también cuando experimentamos la traición o la debilidad, en el fondo, si somos sinceros, lo que la persona humana descubre es que ha sido débil, ha sido imperfecto, su libertad no ha sido fuerte para mantenerse en el amor. Y le gustaría que eso no hubiese sido, ¿no? Si es sincero, ¿no? Y si está viviendo en la verdad, ¿no? Esta noción de libertad hay un dominico, un filósofo ético y también teólogo que se llama Servet Pincers, de Lovaina, que dio con una noción muy simpática, es la libertad de calidad, ¿no? La libertad de calidad. Hay diferentes niveles de calidad de libertad y nosotros podemos ir creciendo en ellos a lo largo de la vida, porque no es lo mismo una que otra. Y él ponía el ejemplo del piano. Un niño que empieza a aprender a tocar el piano, ¿no? Resulta que no puede jugar al baloncesto ni al balonmano por si se le rompe un dedo que le impedirá tocar el piano. Resulta que, por lo tanto, tiene que dedicar horas de clases al piano, por lo cual sus amigos le dirán, ¡ay, qué rollo! No vienes a jugar con nosotros, patatín, patatán, ¿no? Y así un montón de cosas que desde fuera parecen privaciones de libertad, ¿no? Pero el niño, si persevera y le coge gusto, va a ir aprendiendo a tocar, puede llegar a ser un virtuoso, a hacer grandes interpretaciones incluso de autores, puede llegar incluso a ser un concertista famoso, puede incluso llegar a ser un gran compositor que no solo recrea lo que otros han compuesto, sino que crea para piano cosas nuevas, ¿no? Entonces, fijándonos en el piano, todos nos damos cuenta que este niño, a lo largo de su vida, ha crecido en libertad respecto al piano. Mi libertad respecto al piano es, por lo poquito que sé, tocar el cumpleaños feliz a una mano y sin ritmo casi, luego puedo empujarlo haciendo fuerza a ver si lo cambio de sitio, puedo coger un hacha y convertirlo en leña. ¿Soy libre respecto al piano? Sí. Pero la calidad de mi libertad respecto al piano es altamente inferior que la del niño aquel después de su formación, ¿no? Podéis decir, sí, pero tú tienes la libertad respecto a la filosofía y el otro tiene la libertad respecto a la abogacía y el otro tiene la libertad respecto al fútbol. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Y aquí es donde viene el paso que hace Pincers. Ahora, imagínate que no se trata de música o fútbol o filosofía. Imagínate que el piano eres tú mismo. Que el piano eres tú mismo. Entonces, la persona que ha ido desarrollando sus capacidades, que ha ido afinando las cuerdas, que ha ido cuidando los muellecitos de las teclas, que lo ha mantenido limpio, que he cuidado mi voluntad, he cuidado mi afecto, he cuidado mis sentimientos, he cuidado mi conocimiento de la verdad, he cuidado mis tendencias, he cuidado lo que es mi persona, mi cuerpo, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Esa persona va cogiendo un dominio de sí. Y entonces puede amar con un señorío y con una libertad que los demás no. Eso es lo que hace el justo, lo que hace el santo, lo que hace el prudente. Y se queda revestido de una autoridad nueva, ¿no? Bueno, esa sería la noción de libertad, ¿no? Por eso, libertad para significa que nos hace libres para el amor interpersonal, nos hace poder crecer en libertad, conquistar libertad, ampliar y abrir ámbitos de libertad, cuidándolo, e implica también la posibilidad de una fidelidad y de un amor corporal con otras dimensiones, ¿no? Muy bien, si concebimos así la libertad, y con esto terminamos esta sesión, comprendemos lo que ya he dicho del pecado, comprendemos que el camino de my choice, my way, entraña una falacia, porque en el fondo cuando yo opto por la verdad y el objetivo, crezco en libertad. Comprendo que la naturaleza no se opone a la libertad, sino que la posibilita. Comprendo que los demás no son un obstáculo, como afirma Sartre, sino que también me enriquecen y ofrecen posibilidades de libertad y de amar. Que Dios no es el enemigo, sino el posibilitador de mi libertad, quizá el único que se la toma en serio.
no es Dios o libertad, sino gracias a Dios yo soy más libre, ¿no? El sentido auténtico de la autenticidad, que no es seguir el impulso del momento, sino la coherencia. La autenticidad, lo auténtico, es lo coherente, ¿no? Un vino auténtico es el que la barrica, la uva, el tratamiento del envejecimiento, o sea, la coherencia de todo el proceso es un auténtico buen vino, ¿no? No el que ha salido ahí de repente sin cuidado, ¿no? Y esa libertad nos permite superar la tolerancia y caer en el respeto. Bueno, pues esto era, me he pasado 7 minutos. Vamos a parar 5 minutos para que podáis beber agua o lo que sea, y en 5 minutos nos volvemos a encontrar aquí. ¿De acuerdo? Desconecto ahora la sesión y volvemos. Hasta ahora.